Bien, ¿les parece? Vamos a comenzar con la sesión. Todavía faltan algunas personas por conectarse, pero pues los temas son bastante amplios, entonces vamos a iniciar. Como siempre, comenzamos haciendo una remembranza de parte de lo que estuvimos analizando durante la última clase, y estuvimos analizando lo relativo a la forma en cómo debe elaborarse la estructura de la demanda de amparo indirecto contra normas generales de carácter administrativo. Hicimos mucho énfasis en la cuestión de que al señalar a las autoridades responsables, pues tengo que distinguir bien entre lo que es una autoridad ordenadora y ejecutora. Y una recomendación que les daba es que antes de formular la demanda leamos el organigrama, la ley orgánica, el reglamento interior de la dependencia de gobierno que está emitiendo el acto reclamado. Esto para no cometer los errores que normalmente se hacen en la práctica de citar autoridades nada más por citar, y donde desgraciadamente los abogados de hoy suelen utilizar los denominados machotes o formularios, donde solamente se citan autoridades sin saber si es ordenadora, si es ejecutora, y a veces se cometen errores que pueden resultar caros, y obviamente en detrimento o perjuicio de los quejosos, agraviados o impetrantes. Entonces, ¿por qué es importante analizar la ley orgánica, el reglamento interior, para saber cuáles son las atribuciones de todas y cada una de las autoridades que están interviniendo en el acto reclamado? Así podré saber con toda precisión quién está ordenando el acto reclamado y a quién le corresponde la ejecución del mismo. Les comentaba que últimamente me están de alguna manera buscando a través de YouTube personas que radican en el extranjero, en provincia, en virtud de que los abogados que contrataron pues no están haciendo pues la labor que deben realizar con ética y con estricto apego a ciertos principios, y hacen demandas de machote que desde luego ya en la secuela procesal pues empiezan a resaltar esas deficiencias. Por ejemplo, citan autoridades que no tienen que ver con el acto reclamado y que obviamente al momento de rendir el informe justificado, estas niegan la existencia del mismo, y como bien lo sabemos, lo que va a sobrevenir es el sobreseimiento del juicio en virtud de la inexistencia del acto reclamado. Entonces debemos tener mucho cuidado en no cometer este tipo de errores. Primero hay que leer la ley orgánica, el reglamento interior, y así sabemos precisamente qué atribución tiene cada autoridad, y ya con toda precisión entonces señalamos quién es la autoridad ordenadora y quién es la autoridad ejecutora. Acuérdense que la autoridad ordenadora, como su nombre lo indica, es la que ordena el acto reclamado. Por ejemplo, en el asunto que estábamos analizando, ¿quién ordenó en su momento la visita de verificación a la empresa prestadora de servicios de seguridad privada? Pues la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y entonces analizamos el organigrama, su ley orgánica, su reglamento interior, y si efectivamente dentro de sus atribuciones se señala que tienen la facultad de ordenar las visitas para efecto de verificar que se cumplan con las disposiciones en materia de seguridad privada, pues la señalamos entonces como autoridad ordenadora, para que en caso de que niegue, entonces nosotros con fundamento legal podamos decirle en su momento al juez de distrito:
la autoridad responsable está negando. No obstante, de acuerdo a lo que dispone el artículo tal de tal ordenamiento, se desprende que dentro de sus atribuciones se encuentran las siguientes, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Mencionábamos que al hacer alusión al acto reclamado, en este caso, pues obviamente tenemos que señalar, aquí se trataba de un reglamento, pues al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como al secretario de la dependencia de gobierno que refrende dicho ordenamiento. Si estamos hablando de una ley, pues obviamente tengo que señalar al Congreso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el del Estado de México, Congreso de la Unión, dependiendo de qué tipo de ordenamiento estemos combatiendo, es decir, si es una ley federal, local, o es un reglamento federal o del fuero común. Tengo que precisar quién es la autoridad que expide dicho ordenamiento, y además tengo que precisar cuál es el artículo, el párrafo, la fracción, ¿sí?, el capítulo que estoy tildando de inconstitucional, ya que si no hacemos esto, lo primero que va a venir es una prevención para que aclaremos dicha situación. Entonces sí debo ser muy preciso en cuál es la parte del ordenamiento que estoy yo combatiendo a través de esta típica acción de inconstitucionalidad, como lo es el amparo contra normas generales. Ahora, ¿qué más? También he observado, ahora que he estado revisando estas demandas de amparo deficientes, la carencia de una técnica jurídica para elaborar un buen concepto de violación. A veces los abogados, no sé si piensan que haciendo una demanda sustanciosa de 300 cuartillas, con eso está justificando su trabajo, y no se trata de realizar un concepto de violación de forma exhaustiva. Podemos ser claros, precisos y concretos. Acuérdense que el concepto de violación debe contener 3 elementos básicos, que es mi premisa mayor, donde voy a señalar el precepto constitucional que contiene el derecho humano que supuestamente le están violentando al quejoso. Tengo que precisar el acto reclamado que en su caso está violentando ese derecho humano que estoy invocando, y luego viene mi conclusión, que es ese análisis lógico jurídico que realizamos nosotros como abogados postulantes para de alguna manera ilustrar al órgano jurisdiccional en materia de amparo del por qué se está violentando ese derecho humano que estamos nosotros manifestando en nuestro concepto de violación. No podemos limitarnos a decir, como lo hacen la mayoría de los abogados de este tipo, que dicen se violenta en perjuicio del quejoso lo dispuesto en el artículo 14, 16, 19 y 20 constitucional. Eso es muy común verlo en las demandas de amparo. Entonces, el artículo 14 tan solo tiene 4 derechos, y algunos de esos derechos tienen a su vez, vamos a decir, subgarantías. Por ejemplo, el principio de legalidad en materia penal tiene el principio de tipicidad, el de exacta aplicación de la norma, el de reserva de ley, prohibición de analogía y mayoría de razón. Entonces, a ver, ¿cuál de todos esos derechos y subgarantías te están violentando? El 16, ya ni hablamos. ¿Cuántos derechos consagra el artículo 16? Por ejemplo, el principio de legalidad: todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, en el primer párrafo. Luego viene el segundo, que me habla del derecho a acceso al internet. Luego el tercero, que me habla de los requisitos de orden de aprehensión. Si estamos combatiendo un acto administrativo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el párrafo tercero, que me habla de los requisitos para girar una orden de aprehensión? O el párrafo quinto, que me habla de lo que es la flagrancia, si estoy hablando de una visita.
domiciliaria, ¿no? Entonces debemos ser coherentes en lo que manejamos en nuestra demanda de amparo y no limitarnos a señalar preceptos legales nada más por citar. Debo ser preciso y conciso. Se violenta lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, relativo al debido proceso y garantía de audiencia, ¿sí? O el artículo 14, párrafo tercero de la Constitución Federal, relativo al principio de legalidad en materia penal, ¿sí? Y luego el acto de autoridad. Si estamos hablando de una visita de verificación, pues la orden de visita de verificación número tal, ¿sí? Ordenada por la Dirección General tal, ¿sí? Mediante oficio número. Y luego tengo que hacer ese análisis lógico jurídico del por qué dicho acto violenta el derecho humano que estoy invocando. Igual mencionamos en las pruebas, no solamente me tengo que limitar a referir presento la documental pública consistente en copia certificada del expediente administrativo número no, lo tengo que relacionar, la cual relaciono con mis antecedentes del acto reclamado, en específico en el número tal, donde se puede observar que la autoridad administrativa al momento de realizar la visita de verificación de fecha tal omite observar lo dispuesto por X precepto, ¿sí? Con esto me ocasiona una afectación a mi esfera jurídica, ya que violenta el principio, por ejemplo, no sé, pro persona, ya que al momento de solicitar la información que le requirió a la persona que atendió la visita de verificación, y cuando ésta le pone a la vista los exámenes toxicológicos del personal administrativo y operativo, determina que mi representada infringe lo dispuesto por tal artículo del reglamento, sin embargo omite observar lo que al efecto señalaba el artículo tal de la ley, donde se desprende que a las empresas se les concede 1 año para aplicar dichos exámenes. Sin embargo, el reglamento reduce dicha temporalidad a tan solo 6 meses. Luego, entonces, de acuerdo al principio pro persona, la autoridad tenía la obligación de manera oficiosa ejercer el control de la convencionalidad y aplicar la norma que otorgara la protección más amplia. Sin embargo, comete un acto contra persona al aplicar la ley que otorgaba, o más bien reducía, ¿verdad?, esa temporalidad, y llega a la conclusión que mi representado infringe el artículo, ¿sí? Entonces ya estamos haciendo ese análisis lógico jurídico del por qué el acto de autoridad violenta el precepto constitucional que estoy invocando. Pero además estoy relacionando mis pruebas, ¿verdad?, con el acto reclamado, con mis conceptos de violación. Acuérdense que además las pruebas deben cumplir con ciertos principios, deben ser idóneas. Se debe ser la idónea para acreditar lo que estoy manifestando al momento de ofertarla. Deben ser pertinentes, o sea, deben tener relación con los hechos que estoy manifestando, en este caso con el acto reclamado, y por supuesto con la presunta violación a los derechos humanos que estoy manifestando. Y luego también debo tener cuidado con la cuestión de la solicitud de la suspensión del acto reclamado, donde debo tener bien presente los diferentes tipos de suspensión del acto reclamado que existen, es decir, si es de oficio y de plano, si es de oficio pero mediante apertura de incidente por tratarse de actos que pudieran traducirse en de imposible reparación,
o bien si se trata de suspensión a petición de parte, donde necesariamente pues se tiene que aperturar el cuadernillo incidental, señalarse fecha para la celebración de la audiencia constitucional y donde obviamente tengo que ofrecer pruebas para que las tomen en consideración en la audiencia incidental. Yo tengo que darle elementos, en este caso, al juez de distrito para acreditar la existencia del acto reclamado, porque recuerden que si la autoridad responsable al momento de rendir su informe refiere que no es cierto el acto reclamado, una consecuencia es que se me niegue la suspensión definitiva. Entonces, por eso es que yo desde que presento la demanda ofrezco mis pruebas. No solamente es para que las tomen en consideración en la audiencia constitucional, sino también en la audiencia incidental. Luego, entonces, si acredito la existencia del acto, a pesar de que la autoridad responsable niegue la existencia del mismo, yo ya le di bases o elementos probatorios al juez de amparo para acreditar su existencia, ¿sí? Y luego entonces, una vez que se emita la sentencia respectiva donde se me concede el amparo y protección de la justicia federal, entonces ahora sí puedo incluso solicitar se le dé vista al Ministerio Público de la Federación, en virtud de que la autoridad responsable está mintiendo al momento de rendir su informe, tanto previo como justificado. Hay jurisprudencia expresa en el sentido de que para que se le pueda dar vista al Ministerio Público de la Federación tiene que haber una sentencia donde ya se haya acreditado la existencia del acto reclamado, porque muchos lo hacen en la práctica. Una vez que rinde el informe previo la autoridad y lo niega, ahí mismo solicitan que se le dé vista, y el juzgado normalmente cita esas jurisprudencias donde la corte resolvió que para que se le pueda dar vista y en su caso ahora se inicie la carpeta de investigación, ya tiene que haber una sentencia donde se haya resuelto la existencia del acto reclamado y consecuentemente se le haya otorgado el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Bien, bueno, eso fue en cuanto a la demanda. Obviamente lo vimos a mayor profundidad, pero solamente ahorita es una remembranza de algunas cuestiones que estuvimos analizando. Luego empezamos a hablar de los actos materialmente administrativos, y donde establecimos que en términos del artículo 117 y 124 de la ley de amparo, pues incluso se prevé ahí un procedimiento especial cuando se trate de amparo contra actos de la administración pública federal, estatal o municipal, y precisamos qué debe entenderse por un acto materialmente administrativo, y mencionábamos que son aquellos actos o omisiones que provienen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, y que tienen que ver con aquellas autoridades que realizan funciones ajenas a la jurisdicción, porque recordemos que las autoridades administrativas en sus 3 niveles de gobierno también tienen funciones materialmente jurisdiccionales, es decir, no son formalmente tribunales, pero materialmente tienen jurisdicción al emitir resoluciones de fondo para determinar o declarar a quién le asiste el derecho. Entonces, formalmente no son tribunales, pero materialmente tienen jurisdicción, y estamos hablando de lo que en la práctica se le conoce como los actos administrativos lato sensu. Entonces, aquí debemos precisar entonces que estamos hablando de
aquellos actos que son ajenos a esta función jurisdiccional, es decir, a contrario sensu de los actos administrativos lato sensu, no derivan de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, no tienen que ver con derecho de petición, no me van a otorgar mi derecho de audiencia, ni tienen que ver con el derecho de acceso a la información. Entonces, ¿qué son? Son actos de carácter unilateral, discrecional, y que van a afectar mis derechos humanos de manera directa, ¿sí? Y entonces, como ejemplo podemos mencionar una orden de verificación. ¿Por qué? Porque es facultad discrecional de la autoridad administrativa determinar si te realiza una visita o no. Hace poco también me buscaron para realizarme una consulta precisamente derivado de una visita de verificación, donde la alcaldía, por ejemplo, de Miguel Hidalgo se percata que en un supuesto domicilio particular propiamente se está desempeñando una actividad comercial, y pues es lógico, llegas al domicilio y afuera tiene el logo de una empresa, hay como una antena de telecomunicaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente de oficio o de mutuo propio, la autoridad, sin solicitarle su opinión al particular, acude al domicilio a realizar una visita de verificación, y donde el desconocimiento pues de la persona que dirige la empresa, pues lo que propicia es que se le niegue el acceso al verificador. Hoy también se ha dado mucho, o se me ha dado mucho esto de que los clientes ya se sienten abogados, creen que porque leen algunos artículos de la Constitución o la ley ya son expertos en derechos, y los mismos abogados tienen unas infinidad de deficiencias, como se los he estado mencionando. Ahora imagínense este tipo de personas que no son expertos en derecho, que leen un artículo, además lo interpretan a su conveniencia, porque esa es la realidad, todo quieren que les beneficie a ellos. Y entonces me decía, es que yo no le voy a permitir el acceso, es más, la corrí, la sacamos a la fuerza, porque obviamente no traía una orden expedida por la autoridad judicial, y el artículo 16 párrafo primero pues hace referencia a que, le digo, a ver, espérenme, una cosa es una orden judicial y otra cosa es una visita de verificación, ¿sí? Incluso el artículo 16 constitucional, digo, en su párrafo 11º nos habla de las visitas domiciliarias. Entonces, una autoridad administrativa también puede expedir una orden debidamente fundada y motivada, donde ordene la práctica de una determinada. Y es obvio que si está observando que usted dice que esto es un domicilio particular y afuera hay logos de una empresa y una antena, pues hay una presunción de que usted está infringiendo algún ordenamiento de carácter administrativo que ellos aplican, y en base a esas facultades discrecionales que le otorgan estos ordenamientos de carácter administrativo, ordenó una visita de verificación. Obviamente, como le negó el acceso, pues vino la aplicación de una sanción, una multa que no recuerdo en cuántas sumas consistió, pero la cantidad, si recuerdo, fueron 31,000 pesos, y todo por su desconocimiento. Pero bueno, ellos creen que por leer algunos artículos o ven algunos videos en internet, pues ya son expertos en derecho, ¿no? O sea, si hay abogados que todavía se atreven a decir en redes sociales que el alcoholímetro es inconstitucional y que se requiere de una orden expedida, un abogado, entonces imagínense una persona que no tiene conocimiento en derecho y que escucha a un abogado decir ese tipo de sandeces, se la cree, ¿no? Y luego vienen las consecuencias jurídicas. Pero este es un claro ejemplo de lo que es un acto materialmente administrativo.
Ahora, obviamente me dice, ¿qué podemos hacer? Digo, bueno, pues podemos desde interponer un recurso administrativo, hay que leer el ordenamiento que están invocando. Dos, podemos promover juicio de nulidad y posiblemente el amparo indirecto. Digo, sin embargo, el acto está debidamente fundado y motivado. Y pues yo, si fuera deshonesto, le cobraría por promover a cualquiera de estos recursos o medios de defensa. Y finalmente no va a prosperar, ¿sí? Sí, yo tengo una duda. En este caso, entonces, ¿cuál sería lo que tendría que hacer el quejoso en este momento? Que llegan y tocan y quieren pasar. Pues permitir el acceso. Finalmente hay una orden debidamente fundada y motivada. ¿Y qué es lo único que quieren ver? Verificar si es un domicilio particular o es un negocio. Es obvio que es un negocio. Oye, ¿qué le van a pedir? Perdón. En caso de que él no tenga, como dice al principio, no tiene como domicilio particular, no tiene ningún documento fiscal, de todas formas, por eso yo creo que no lo dejó entrar, ¿no? Sí, pero las consecuencias de cualquier manera ya te aplicaron, o sea, te aplicaron una multa, ¿sí? Y de cualquier manera van a volver a ordenar y finalmente van a utilizar el uso de la fuerza pública. O sea, te estás complicando. Pues no pasar y decirle, ok, no tengo nada, ¿qué hago? Guíame, ¿cómo me doy de alta? No sé, podría ser. Primero te van a aplicar una sanción, eso es claro, ¿sí? Porque y luego vas a tener que regularizarte. Pues y entonces, ¿qué me sugiere hacer? Digo, regularícese. Hay que acudir a la alcaldía e investigar cuáles son los requisitos para que usted pues se dé de alta como establecimiento comercial. Porque además ya empezaba a decirme, oye, y no puede ir y arreglarse con la... Mire, yo no voy a poner en riesgo mi libertad, ¿sí?, ni mi prestigio por usted, porque además no están para saberlo. Cuando viene una visita de esa naturaleza, normalmente vienen con cámaras para ver si hay actos de extorsión. Porque también decía, bueno, y si yo le dejo aquí a los trabajadores y se arreglan, luego, mire, yo no se lo recomiendo. Por ejemplo, el Instituto de Verificación Administrativa, que normalmente suele hacer este tipo de visitas, traen cámaras y lo único que va a hacer es complicar la situación, porque se va a dar un delito flagrante y lo van a poner a disposición del Ministerio Público. Entonces, el fondo del asunto, ¿cuál es? Que le van a solicitar que regularice su situación. Y ahorita solamente es la cuestión de la alcaldía, porque además dice que es un domicilio cuando entras a Google y aparece que es un establecimiento comercial. O sea, no entienden, le están dando indicios a la autoridad para acreditar esa situación. No es que yo lo voy a negar. Bueno, solamente es la alcaldía, le está dando elementos hasta para que llegue en su momento el servicio de administración tributaria, el SAT, entre otras autoridades. Después le puede venir el IMSS y se va a complicar la situación. Hoy ustedes lo saben, pues si tienes un negocio establecido, no tienes de otra más que regularizarte, ¿sí? Desgraciadamente hay que ser sincero, a quien le están pegando son a los establecidos. Al comerciante informal, ese va a trabajar siempre en la irregularidad y no va a pasar absolutamente nada,
¿sí? Porque hasta ahora no han podido controlar esa situación y creo que lo puedan hacer. Entonces, todas estas reformas fiscales van sobre los comerciantes o los empresarios establecidos. Bien, ok, ¿qué más mencionábamos en relación a los actos materialmente administrativos? Como su nombre lo indica, son solamente actos. ¿Qué quiere decir? Que no le puedo dar el tratamiento de acto materialmente administrativo a las omisiones. Incluso analizamos ahí algunos criterios jurisprudenciales donde se refiere que a las omisiones no se les puede considerar como actos materialmente administrativos. Ahora, la regla general es que para que yo pueda promover el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, debe tratarse de un acto que carezca absolutamente de la debida fundamentación y motivación, porque si no es así, me van a desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, ¿sí? Porque uno de los requisitos precisamente para que se le dé tratamiento de acto materialmente administrativo y se dé ese procedimiento especial donde se requiere un informe complementario a la autoridad responsable es que el acto adolezca, ¿verdad?, de la debida fundamentación y motivación. Y que ahí vimos incluso hay unos criterios discrepantes entre los colegiados de circuito, porque algunos dicen que si el acto no adolece en forma absoluta de esta debida fundamentación y motivación, la demanda es notoriamente improcedente y no la desechan de plano. Y hay otros tribunales colegiados que dicen que no, que hay que esperar a que se rinda el informe y que la autoridad haga manifestaciones en el sentido de que es un acto materialmente administrativo para determinar a partir de ese entonces si estamos obligados o no a agotar el principio de definitividad. Pero esto todavía no se resuelve, es decir, todavía falta que lo resuelva finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tenemos criterios encontrados, como lo hubo en su momento con relación al procedimiento especial que prevén tanto el artículo 117 como el 124 de la ley de amparo, en razón de que según estos dispositivos, como ya lo comentamos, si se percata el juez de distrito que es un acto materialmente administrativo, entonces se le debe solicitar el informe complementario a la autoridad responsable. Una vez que lo rinda, se le debe dar vista al quejoso para que éste amplíe la demanda con relación a ese informe complementario. Y luego entonces, si la sentencia, a pesar de ese informe complementario, el juez de distrito llega a la conclusión de que la fundamentación y motivación sigue siendo deficiente o es nula, deberá otorgar el amparo lisa y llanamente. Y en ese sentido, entonces, algunos tribunales colegiados referían que si no se sigue este procedimiento que acabo de mencionar, se violentaba el debido proceso, y que entonces, al combatir la determinación del juzgado a través del recurso de revisión, se tenía que ordenar la reposición del procedimiento. Y luego hubo otros tribunales que decían que no era necesario que se desahogara este procedimiento, porque finalmente quien tiene la carga de la prueba para acreditar que el acto está debidamente fundado y motivado es la autoridad responsable. Y con o sin informe complementario, si el juez al momento de resolver el asunto llega a la conclusión que esa fundamentación y motivación es nula o es deficiente, debe otorgar el amparo y protección de la justicia federal. Y luego entonces vino una contradicción de tesis y finalmente la segunda sala de la corte dice que no se violenta el debido proceso,
que no se debe desahogar de oficio ese procedimiento a que hacen referencia. Si la autoridad hace manifestaciones en ese sentido, entonces se desahoga, y si no, no pasa nada. Al momento de resolver, ahora sí, el juez de distrito tiene la obligación de analizar si hay una deficiencia o nula fundamentación y motivación, y de ser así, entonces se otorga amparo lisa y llanamente. Entonces, esto sí es importante que lo tomen en consideración, y se los comenté en la sesión anterior. Si no se desahogó este procedimiento como acto materialmente administrativo, no hice manifestación alguna en su momento al presentar la demanda, obviamente no hubo informe justificado complementario, no hubo ampliación de la demanda, entonces tengo una última oportunidad para que se le dé a ese asunto el tratamiento de un acto materialmente administrativo. ¿Y cuál va a ser? Mis alegatos, donde entonces ahora sí le voy a solicitar al juez, en base a lo que dispone el artículo 124, que al estar en presencia de un acto materialmente administrativo y el mismo adolece de la debida fundamentación y motivación, pues se me otorgue un amparo lisa y llanamente. Sí, porque yo no puedo ampliar la demanda cuando a mí se me dé la gana, ni cuantas veces yo quiera. Digo, ahorita que he estado pues revisando estas demandas, he visto que quieren promover la demanda, bueno, la ampliación de la demanda, y luego viene el informe complementario y quieren volver a ampliar su demanda. O sea, eso desde luego por pura lógica es irracional, porque entonces ¿cuándo va a terminar la litis? Imagínense, presento mi ampliación de demanda, se rinde el informe complementario, y en base a ese informe, a esa demanda y ese informe se le da vista a las partes. Luego vienen manifestaciones y quiero volver a ampliar, y entonces otra vez la autoridad tiene que rendir un nuevo informe. Sería cuento de nunca acaba. Entonces, solamente puedo ampliar la demanda por una ocasión, y siempre y cuando se trate de hechos supervenientes, es decir, cuestiones de las cuales yo no tenía conocimiento. Y tratándose de actos materialmente administrativos, pues obviamente cuando la autoridad responsable haya rendido su informe complementario, y es más, la propia ley de amparo dice: se hará la ampliación exclusivamente por cuanto hace a esa ampliación, en relación a ese informe complementario, nada más. No es de lo que yo quiera y en el momento que yo lo desee. Lo mismo con las pruebas. Si no las ofrecí en su momento oportuno desde que presenté la demanda, o con 5 días de anticipación a la audiencia constitucional, precluye mi derecho. Oiga, pero es que se difirió la audiencia. El mismo artículo 119, es más, si recuerdan, tuvimos un ejercicio en otro módulo donde un juzgado de distrito desecha unas pruebas por considerar que las había presentado de manera extemporánea el quejoso, siendo que había hechos nuevos y se desprendía del informe que habían participado otras autoridades. Entonces puedo ampliar la demanda y por lo tanto puedo presentar pruebas supervenientes. Pero si no presenté pruebas desde el inicio, no se ha dado la cuestión de hechos nuevos y por lo tanto no ha ampliado mi demanda, no puedo presentar
mis pruebas, perdón, cuando yo quiera, ¿sí? Entonces, si ya hubo una fecha de audiencia constitucional y por alguna razón se difirió, alguna de las autoridades responsables no rindió su informe en tiempo y forma, se difiere la audiencia, ¿sí? Y quiero presentar mis pruebas con 5 días de anticipación a la nueva fecha de audiencia constitucional. Es obvio que me van a desechar mis pruebas porque las debí haber ofrecido con 5 días de anticipación a la fecha que se había señalado en primera instancia para la celebración de dicha audiencia y no la del diferimiento, porque para que se pueda dar esa excepción, ya lo dijimos, debe tratarse de hechos supervenientes. Verdín, ¿pudiera hacerme el favor de leer el artículo 119 de la ley de amparo, por favor? De la ley de amparo, ¿verdad? Que nos habla de las pruebas. Sí, admisión y ofrecimiento de las pruebas. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior deberá ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberá exigir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los puedan presentar. El cuestionario para los peritos sobre los puntos sobre los que deba versar la inspección no se admitirá más de 3 testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de 3 días. Si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entreguen una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de 3 días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que pueda formular repreguntas al verificarse la audiencia. Muchas gracias, Verdín. Entonces, aquí está el fundamento de lo que yo les comentaba. Las pruebas las puedo presentar desde, valga la redundancia, desde que presenté mi demanda, sobre todo tratándose de la prueba documental. Las demás las puedo ofrecer hasta con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia. Si por alguna razón se difiere la celebración de la audiencia, para que opere la excepción que refiere el 119, debe tratarse de hechos supervenientes. Y entonces ahora sí yo puedo presentar mis pruebas tomando en consideración la nueva fecha, ¿verdad?, que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional. Pero si no se dio esa excepción, entonces no puedo ofertar, ¿verdad?, las pruebas en el momento que yo quiera.
¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, este es un error en el que incurren muchos abogados. Se difiere la audiencia, leen solo la parte del artículo 119 que les conviene, hacen sus interpretaciones y dicen, pues se difirió la audiencia, entonces tengo hasta tal día para ofrecer mis pruebas. Hacen su cómputo de sus 5 días y las ofrecen. Es obvio que se las van a desechar, porque debió haber tomado como base la primera fecha que se señaló para la celebración de la audiencia, ¿sí? Salvo que se trate de pruebas supervenientes, es decir, aquellas de las que no tenía conocimiento, o como ya lo vimos, se dieron nuevos hechos, tengo conocimiento de nuevos actos, nuevas autoridades responsables, entonces amplío mi demanda, y en relación a esos hechos supervenientes, si tengo la oportunidad de presentar mis pruebas con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, ¿sí? Sin importar que se haya diferido, ¿sí? Y entonces, si recuerdan, uno de los ejercicios que hicimos en otro módulo fue precisamente eso. Se trataba de una ampliación de la demanda donde había hechos supervenientes, porque al rendirse el informe justificado por parte de las primeras autoridades responsables, derivó que el acto reclamado tenía origen en un juez de otra entidad federativa. Entonces hay nuevos actos, hay nuevas autoridades responsables, por lo tanto estamos hablando de hechos supervenientes de los que yo no tenía conocimiento, y se ofrecieron, si recuerdan, unas pruebas testimoniales, y el juzgado de distrito desecha, argumentando que las debió haber ofrecido con 5 días de anticipación a la fecha que se había señalado de inicio para la audiencia constitucional. Pero estábamos hablando de una ampliación de la demanda en virtud de hechos de los que no tenía conocimiento. Entonces, ahí no estaba justificado el actuar del juzgado de distrito. Pero cuando es así, cuando lo interpretan como se los comento, algunos abogados, pues es obvio que les van a desechar sus pruebas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Decíamos que si no se hizo manifestación alguna en relación a que estamos en presencia de un acto materialmente administrativo y por ende no se desahogó este procedimiento que refieren el 117 y el 124, la última oportunidad para que se le dé el trato de un acto materialmente administrativo al acto reclamado precisamente van a ser mis alegatos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi sustento? Pues esta jurisprudencia que emitió la segunda sala de la Corte, donde dijo que no era necesario que se desahogara este procedimiento, pues finalmente quien tiene la obligación de acreditar si el acto está debidamente fundado y motivado es la responsable, y por lo tanto quien tiene la obligación de revisar si el acto cumple o no con ese requisito es el juez de distrito. Entonces, en vía de alegatos, le hago esa observación al juez de amparo en base al 124 y le solicito me otorgue el amparo lisa y llanamente. ¿Qué me dice el artículo 124 en su último párrafo? Dice lo siguiente, dice: en los asuntos de orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impida a la autoridad su reiteración. O sea, si analizamos lo que refiere el 124, yo considero que si era correcto el criterio
por parte del colegiado, donde decía que se tenía que forzosamente seguir este procedimiento, ¿no? Pero finalmente la Corte resolvió que no, y es una jurisprudencia por contradicción de tesis, ¿no? Ahora por contradicción de criterios, ¿no? Y ahorita hablando de la jurisprudencia, por ahí anda circulando una información errónea, falsa, en los diversos grupos de Facebook, en WhatsApp, en todas las redes sociales, donde le atribuyen a Carbonell un artículo donde dice que desaparece la jurisprudencia y que ahora vamos a hablar de precedentes y que el recurso de revisión ya no se va a llamar revisión, se va a llamar recurso de apelación. Eso es información completamente errónea, es falsa, es una aberración. O sea, lo peor de todo es que preguntan si es cierto y hay quien se siente experto en derecho y contesta, dice sí, y mándale el enlace de esa información. De 10, solo uno dice, a ver, abogados, tengan tan solo la decencia de leer la reforma. A ver, el artículo 215 sigue hablando. Estas son las formas de emitir la jurisprudencia. Y una de ellas, por supuesto, van a ser los precedentes. ¿De dónde caramba sacan que va a desaparecer la jurisprudencia? El recurso de revisión sigue llamándose recurso de revisión, pero lo dan por hecho, y solo por, valga la redundancia, el simple hecho de que supuestamente lo dijo Carbonell. Yo me fui a uno de los enlaces que viene en esa información y efectivamente nos lleva un artículo de Carbonell que elaboró por allá de abril. Cuando, ¿se acuerdan? También yo hice una publicación en relación a la reforma judicial y les hablé de las diversas formas en que ahora se iba a emitir la jurisprudencia. Y él en ningún momento, y no es que lo defienda, pero al menos en el artículo que yo leí, en ningún momento habla de la desaparición de la jurisprudencia. Que la persona que lo leyó lo malinterpretó y luego hizo sus propias conclusiones, hizo ahí o escribió algunas cuestiones erróneas y que los demás lo den por hecho, es otra situación, ¿no? Digo, afortunadamente ninguno de ustedes me preguntó en relación a eso, porque ya lo habíamos hablado previamente y creo que en reiteradas ocasiones, pero hubo compañeros que supuestamente, bueno, ya están egresados y compartieron esa información y lo dan por hecho. Entonces, pues estamos mal, ¿no? Creo que la abogacía actualmente está dejando mucho que desear, y entonces ahora le creen más a WhatsApp, a Facebook, que a la propia ley de amparo. Si veo una información, pues la corroboro, ¿no? Y leo. O sea, ahí te das cuenta que ni siquiera, bueno, incluso hablan de que en agosto entra la 11ª época. O sea, ni siquiera están enterados que ya está vigente la 11ª época de a ese nivel. O sea, es triste, es lamentable cuando alguien me pregunta, oye, ¿y qué opinas de los abogados actuales? Pues la verdad, pues que dejan mucho que desear. Es triste, es deprimente, y lamentablemente muchas personas llegan a nosotros ya cuando el asunto pasó por varios de estos pseudoabogados, porque no puedo llamarles de otra manera, y lamentablemente ya no puedes hacer mucho para tratar de salvaguardar, ¿no?, el bien jurídico de los quejosos, ¿no? Es triste, pero es nuestra cruda realidad esta cuestión de vender las licenciaturas en 1, 2 años,
6 meses, mediante un examen general de conocimientos justificado en una práctica profesional por varios años. Este es el resultado. Y no es solo en el derecho, he platicado con otros profesionistas, es lamentable, es en todas las profesiones. Entonces, ahorita si ustedes entran a uno de estos grupos, esa es la noticia de hoy. Yo dije, bueno, la empezaron a compartir hace como 48 horas. Ya algunos les dijeron que no. Bueno, hace rato entré a uno de esos grupos y todavía algunos siguen agradeciendo por la gran información que les acaban de compartir. O sea, ¿me entienden? O sea, eso no es preocupante. Bueno.